Hola a todos. En este nuevo espacio de biografías de célebres personajes de la historia de la humanidad, quiero compartir con ustedes al personaje de hoy, Juan Canut de Bon. Cuando hablamos de Juan Canut de Bon, se nos viene a la mente enseguida el apodo Canuto. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado tú? Y es que, sin duda, muchos que no conocen a este gran predicador español hacen este tipo de burla a quienes profesan una fe entusiasta y apasionada por Dios. No hacen más que dar a entender su ignorancia y también a la vez levantan el nombre de un gran predicador español. Así son los caminos del Señor. Los incrédulos y los que no creen hasta el día de hoy, sin duda, realzan a este hombre a través de sus burlas. Pero cuando hablamos de Canut de Bon, hablamos de un español formado en la compañía de Jesús en Balaguer, ahí en Lérida. Es muy probable que fuera de baja condición social, de oficio sastre, lo cual era algo común en las familias de baja condición. Este hombre, a los 2 años de formación y confirmado también sus votos religiosos, fue destinado al Colegio Jesuita de Tortosa, a cargo del taller de sastrería, lo cual él sabía hacer muy bien. Pero ¿qué sucedía en la España de aquel entonces? España estaba sufriendo una crisis política muy fuerte. Se enfrentaba en las guerras carlistas entre clericales y laicos. Esto hizo muy difícil la permanencia de Canut de Bon en su país natal. Fue destinado a Argentina, donde aprendió homeopatía, y luego se trasladó a Chile, donde el 30 de abril de 1871 se retiró de la orden jesuita. Este fue el inicio y el término en cuanto al ministerio ahí, siendo él católico. Se comenta que no porque hubiera perdido su fe católica, sino que porque simplemente deseaba estudiar aún más en profundidad, y allí, en aquel lugar, no tenía posibilidades de hacerlo. En cuanto a su vida personal, Canut de Bon en el año 1872 se radicó en los Andes, aquí en Chile, donde él se dedicó a la compra-venta de telas y donde también contrajo matrimonio el 5 de agosto de dicho año con Virginia Robles Aguilar, con quien tuvo 3 hijos. Luego en Quillota, en diciembre de 1876, encontró un ejemplar del Nuevo Testamento en un andén de una estación de ferrocarril, proveniente de la Sociedad Bíblica de Valparaíso. Dice Canut de Bon en sus memorias que este episodio le hizo tener un encuentro real con el Evangelio de Cristo. En San Felipe, en el año 1880, tuvo la gran oportunidad de conocer al predicador presbiteriano Robert McLean, de quien se hizo muy amigo. Entonces se transformó Juan Canut de Bon en el primer predicador de habla hispana en Chile. Aquí debo destacar de que hasta ese entonces, hasta estos años, solo se había escuchado el mensaje del Evangelio a través del idioma inglés por la gran cantidad de misioneros que venían de otros países. Pero nadie
no existía ningún predicador que expusiera las verdades del Evangelio en el idioma del pueblo, en el idioma del chileno común y corriente. Juan Canut de Bon fue el primer predicador de habla hispana que llenó las calles de Chile y las ciudades donde él se movió con el Evangelio en el idioma de la gente. Con razón también se le llamó el Martín Lutero chileno. Trajo una gran cantidad de adeptos su predicación por la forma particular de su persona. Gracias a la misión de McLean he encontrado, dijo Canut de Bon, una salvación tan grande a mi alma. El periódico evangélico editado en inglés, The Record, escribe de él en diciembre de 1879 y dice así: hace 2 años atrás, un inteligente español, a la sazón residente en San Felipe, se hizo ardiente amigo del Evangelio de Jesucristo, Juan Canut de Bon. Y tú te preguntarás, ¿por qué este hombre impactó tanto la sociedad chilena de aquel entonces? Veamos cómo era su predicación. Recordemos que en aquel entonces el contexto histórico de Chile era un país oficialmente y celosamente católico. Un país de mayoría católico. Así estaba el Chile de aquel entonces. No se permitía ningún credo ni ninguna religión extranjera, y todo culto extranjero diferente a la fe católica debía ser privado. Y también sufrían el castigo de las autoridades civiles y también penales. Su prédica en un país de mayoría entonces católico lo llevó a distanciarse de los presbiterianos extranjeros, que en aquel entonces temían ser deportados por infringir las normas contempladas en la Constitución chilena. La Constitución de aquel entonces privilegiaba a la Iglesia oficial del Estado por sobre todas las otras religiones, lo cual le significó la expulsión de la nueva religión. En algún momento Canut de Bon tuvo una vacilación y pidió en Curicó en el año 1884 su readmisión en la Iglesia Católica, cosa que ha sido hasta este entonces de mucha polémica y de mucha discusión. Sin embargo, su periodo católico tuvo fin en el año 1888 cuando conoció al pastor metodista estadounidense William Taylor. En el próximo audio ahí estaré hablando acerca de este misionero norteamericano, William Taylor. William Taylor ya había preparado a muchas personas con la predicación del Evangelio allá en África y también en India entre los años 1856 y 1883. En el año 1890, Canut de Bon fue ordenado obispo de la fe metodista, o sea, un pastor metodista. Su forma de predicar tan particular era fogosa y de una gran oratoria. Aparte de sus vastos conocimientos, atrajo a muchos a la fe protestante. Sin embargo, también le significó a él muchos enemigos y muchos que también compraban sus telas y compraban lo que él hacía de acuerdo a su oficio. Le dejaron. Hubo una guerra ahí comercial entre los que le conocían y él,
solamente porque él profesaba otra fe. ¿Qué hizo entonces Juan Canut de Bon cuando sucedió esto? Se dedicó a predicar a tiempo completo, apoyándose en sus conocimientos en el campo de la homeopatía para poder mantenerse y sustentar todo tipo de necesidades para él y su familia. Para evitar entonces el rechazo de los sacerdotes de la Iglesia Católica, inteligentemente Juan Canut de Bon ensanchó el territorio de su predicación a ciudades sureñas y lugares donde la Iglesia Católica no tuviera mucha influencia. En los pueblos, en los lugares campesinos, en las ciudades lejanas. Durante 5 años predicó el Evangelio y fundó también iglesias. Es muy importante destacar que acá en Coquimbo, así es, aquí en la ciudad de Coquimbo, fundó la primera iglesia metodista que está ahí en calle Melgarejo. Y luego en La Serena, aquí en la calle Benavente. Luego fundó iglesias en Concepción, Traiguén, Angol, Los Ángeles, Victoria y Temuco. En el año 1896 se movió por motivos de salud a Santiago, donde murió el 9 de noviembre de ese mismo año. Sus restos descansan en el patio de los disidentes del Cementerio General de Santiago. Ahí quiero también hacer un acto con esto. Quizás tú no has escuchado jamás el nombre Patio de los Disidentes, pero como en aquel tiempo, en los años de Canut de Bon, aquí en Chile, la constitución del país y también el fuerte rechazo de la Iglesia Católica con toda fe extranjera hacía imposible muchas cosas que tú y yo hoy hacemos y no es cotidiano entender y conocer. Por ejemplo, el que no era católico y moría en Chile siendo de otra fe, estaba condenado a no tener derecho a cementerio. El que no era católico y se quería casar en Chile no tenía derecho tampoco a un casamiento formal y legal. Es por eso que en aquellos años un protestante también echa a andar la ley del matrimonio civil, dando grandes avances en el desarrollo de las leyes en favor de toda persona. Entonces el patio de los disidentes era un lugar que, así como dice el nombre, era para los no católicos, los que profesaban otra fe, tanto judíos como protestantes, ya que un protestante no tenía lugar en un cementerio chileno por ser considerado su cuerpo como contaminación de los demás cuerpos que descansaban ahí. Así de fuerte, así de extremo era el Chile de aquel entonces. ¿Cuál es el legado entonces de Juan Canut de Bon? A pesar de las burlas que se le hizo, a pesar de los tomates, piedras, frutas podridas que le tiraban. Recordemos que él predicó aquí en La Serena, en la Recoba, y también predicó en la Plaza de Armas. Su predicación siempre fue elocuente, siempre fue muy apasionada. Se dice que él entraba a las iglesias católicas a escuchar también el sermón del curita de aquel entonces, y luego salía hablando en voz alta, comentando el sermón y también diciendo lo muy equivocado que había estado en decir tales y tales cosas, lo cual llamaba la atención de los que le escuchaban comentar en voz alta. Así también ganó a muchos adeptos y muchas personas importantes de la ciudad se hicieron protestantes. Dio una gran pelea siendo uno de los pioneros en la predicación en el idioma español. Su predicación era elocuente.
y Dios hacía la obra en los que escuchaban. El legado de él es de seguir predicando en forma apasionada el mensaje del Evangelio para que muchos crean, para que muchos sean alcanzados, para que muchos sean salvados por esta salvación que Cristo ofrece al pecador. Así que amigos y hermanos, a todos los que escuchan ahí el canal, te invito a investigar y también a conocer mucho más de este gran predicador español, de este gran, así también llamado el Martín Lutero chileno, un hombre que dejó un legado, un hombre que dejó un nombre, el cual llevamos por honra muchos hoy. No nos avergüenza el que a muchos hoy nos digan Canuto, porque sabemos muy bien a quién se refieren, a Juan Canut de Bon, aunque el que lo pronuncia y el que se burle obviamente ignore el gran legado de este gran predicador español. Así que amigos, un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, que tengas una excelente semana y que la gracia de Dios alcance tu vida y también la de tu familia. Hasta la próxima.